según San Juan, capítulo 14. Gloria a Dios. El Evangelio según San Juan, capítulo 14. Gloria a Dios. Si lo hemos encontrado, vamos a dar lectura. Y dice así la palabra del Señor. San Juan, capítulo 14, verso 6. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conociereis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Oramos. Amado Señor, te damos gracias. Gracias por tu bondad, Señor, para con nosotros, por tu amor. Ayúdanos, Señor, que podamos también nosotros amarte como tú nos amas, y no solamente a ti, sino amar a nuestros hermanos como tú nos has mandado. Nos diste un mandamiento, Señor, que nos amemos los unos a los otros, con tu amor el cual derramaste en nuestro corazón. Un amor que no tiene fin, un amor que todo lo soporta, un amor, Señor, que nos lleva a creer todo lo que tú dices, esto pusiste dentro de nosotros. Gracias, Señor, por tan grande bondad. Rogamos que en esta noche tú tomes el dominio y el control, Señor, de este lugar, de esta reunión. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté operando en los corazones, en las mentes, abriendo los ojos de nuestro entendimiento para comprender, Señor, todas las cosas que pertenecen a esta vida que tú nos has dado. Mi amado Señor, nada podemos hacer sin ti. Toma tú el control de todo. Reprende toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos. Toda turbación que no provenga de ti sea reprendida en el nombre de Jesús y des quietud en los corazones. Padre bueno, gracias por tanta bondad te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Hemos leído el Evangelio según San Juan, capítulo 14, desde el verso 6 en adelante, donde Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nosotros, si prestamos atención a este pasaje, vamos a decir que está mal escrito, que en la transliteración del griego al castellano hubo un error. Tendría que decir: nadie va al Padre si no es por mí. Nadie va al Padre si no es por mí. Sin embargo, esto no es un error, no es una falla de gramática, ni es una falla de imprenta, sino que esto que en esta noche nosotros vamos a estar viendo es una revelación. ¿Por qué el Señor a nosotros nos está llevando, hermano, para que vivamos una vida espiritual? Porque hay revelaciones que si nosotros vivimos en la carne, conforme a los deseos de la carne, a los pensamientos de la carne, hay revelaciones que no las vamos a poder entender, van a pasar muy alto, muy elevada, no vamos a poder percibir la esencia de la enseñanza, del lugar hacia donde el Señor nos quiere llevar. Por eso hemos estado viendo no hace mucho cómo es que Jesús decía: si os dije cosas terrenales, dice, y no creéis, ¿cómo haréis si os dijera cosas espirituales? Entonces hablamos de órdenes, que hay un orden en las cosas materiales y hay un orden en las cosas espirituales, y que el orden en lo material, en lo físico, fue desordenado por el diablo, pero que Dios vino a nuestros corazones para ordenar todas las cosas. Cuando Cristo no estaba en nosotros, entonces nosotros hacíamos según el pensamiento, el deseo de nuestro corazón,
según lo que recibíamos de nuestros amigos, compañeros, padre, madre, hijo, esposa, esposo, porque no teníamos dirección. Es decir, nuestra vida era un desorden. Y hablo un desorden en cuanto al orden de Dios. Porque usted va a una pieza de alguien que es desordenado, y usted va y ordena todo, y cuando viene al desordenado, mira y dice, ¿quién me desordenó todo esto? Porque su desorden, para él es un orden. Entonces usted entra y dice, no, acá esto va, y empieza a ordenar, y cuando él vuelve, claro, se le ponen los pelos de punta porque no encuentra las cosas en el orden que él tenía, donde él estaba. Si mi zapato estaba tirado uno allá y otro allá, ¿cómo que no están en su orden, el orden de él? Entonces así nosotros venimos a la iglesia con un desorden de conocimiento de cómo debía de ser la vida del hombre. Entramos a Cristo, entonces cuando entramos en Cristo Jesús y comenzamos a congregarnos, empieza Dios a hacer su trabajo en nosotros. Comienza Dios a ordenar nuestras ideas. Por eso es que el apóstol Pablo, él habla de la renovación del entendimiento. Porque nosotros venimos con un entendimiento pensando que todas las cosas están bien y descubrimos mediante la palabra de Dios que hay cosas que las estamos haciendo mal, aunque sinceramente las hacíamos. Sinceramente porque creíamos que estaba bien. Es como el apóstol Pablo. Usted mira al apóstol Pablo cuando era Saulo, dice que Saulo perseguía a la iglesia del Señor y él era sincero. Él creía que estaba haciendo un servicio a Dios y creía que tenía que perseguir y encarcelar a todos estos que hacen tantas cosas. Eso es lo que él pensaba, que tenía que perseguir, que tenía que encarcelar, que tenía que hacer. Eso es lo que él pensaba y pensaba que estaba haciendo bien. Pero cuando vino la revelación de la palabra en su corazón y Dios ordenó todas las cosas, se dio cuenta que lo que él llamaba bueno era malo, que había estado persiguiendo al Señor, que había estado haciendo, hermano, blasfemar el nombre del Señor, que azotó a muchos de los santos. Y que cuando aquel hombre Esteban estaba siendo apedreado, él daba el consentimiento y tenía la ropa de aquellos que lo estaban matando y lo estaban apedreando. Por eso cuando tuvo el llamamiento del Señor, hermano Saulo, hermano que luego fue Pablo, él dijo, pero Señor, ¿qué yo voy a predicar si ellos me conocen? Si saben que yo los perseguía de ciudad en ciudad, saben que yo los metía en la cárcel, que los forzaba a blasfemar. Ellos saben. Como Ananías, Señor, tú me mandas que le ponga la mano justo que estaba morando, que le caiga tu mano sobre Saulo y lo dejaste ciego y le diste, y ahora tú me mandas que lo liberte. Y dijo Dios a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este. Este es un instrumento escogido. Porque él creía que estaba haciendo bien. Entonces hay cosas que a nuestro parecer humano parecería ser como que están bien, pero están desordenados en cuanto al orden de Dios. Entonces cuando venimos a la iglesia empezamos a escuchar la palabra de Dios y decimos, caramba, yo creí que estar juntado estaba bien y Dios me lleva justamente al matrimonio y me lleva que justamente tenemos que casarnos, tenemos que poner las cosas en orden. Pensé que era normal, todo el mundo se junta, todo el mundo anda junto, entonces pensé que estaba bien vivir juntado, pero vengo al evangelio y descubro que hay una ley, la ley del matrimonio que Dios estableció para establecer justamente una familia. Entonces me doy cuenta que mi pensamiento no era el correcto y que el correcto pensamiento es el pensamiento de Dios. Entonces, ¿qué hago? Enderezo mis pasos y hago como el Señor me dice. Entonces yo voy corrigiendo todo el desorden que hay en mis pensamientos, en mis ideas, hermano, para poder entrar en la perfecta voluntad del Señor. Entonces, nosotros venimos viendo cómo Dios a nosotros nos va llevando para que seamos un pueblo espiritual. ¿Sabe? Pueblos carnales está lleno sobre la tierra. Diáconos carnales, evangelistas carnales, hombres carnales, músicos carnales. Hermano, carnales está repleta las iglesias. Dios está buscando un pueblo espiritual. Que le alaben en el alma.
que le alaben a Dios enojado, peleado, que le alaben a Dios en adulterio, en fornicación, en mentira, en engaño. Está plagado por todos lados. Pero que le alaben en espíritu y en verdad hay pocos. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer, hermano, de nosotros Dios? Un pueblo espiritual. Nosotros hemos estado viendo en una oportunidad sobre la santidad y cómo es que decía, la santidad conviene a tu pueblo, le conviene. Entonces vimos cómo la santidad no se trata que pasemos todo el día con las manitos juntas, bla, 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 orando. No, sino que tiene que ver la santidad con la obediencia a la palabra de Dios, porque es la palabra la que nos va santificando, es decir, nos va separando, santificado. Viene de santo, santo viene de separado. ¿Separado de qué? De lo mundanal, y no solo de lo mundanal, sino de lo humano, de nuestra naturaleza humana que va en contra de todo lo que Dios dice. Entonces, ¿qué es lo que nos da a nosotros la palabra de Dios? ¿Para qué nos da la palabra de Dios? Justamente para que seamos santificados. Por eso Jesús dijo así, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra, tu palabra. Quiere decir que la obediencia a la palabra a nosotros nos va santificando y nos va haciendo un pueblo especial, su pueblo. Un pueblo que le sirve a Dios de voluntad y en la hermosura de la santidad. Entonces, nosotros venimos escuchando cómo Dios va tratando en nuestra vida, cómo Dios nos va llevando a nosotros a que nosotros, hermanos, nos sometamos bajo la mano poderosa del Señor. Y oímos cómo es que el Señor a nosotros nos hablaba y nos decía, hermanos, que seamos imitadores del Señor, imitadores de Cristo. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y de ahí fuimos a cómo Él humilló su naturaleza humana para someterse bajo la voluntad de Dios. Porque el someterse bajo la voluntad de Dios tiene que ver, hermano, con humillarse a usted mismo. Porque usted va a querer cosas que Dios dice que no son las correctas. Entonces, el someterse y el humillarse es obedecer a Dios y no a nuestra concupiscencia. Obedecer a Dios y no a los consejos fuera del Señor. Obedecer a Dios y no a nuestro sentimiento y pensamiento. Entonces, la obediencia a la palabra nos lleva a una humillación. Y nosotros vimos cómo Dios a nosotros nos llevó a tal punto que nos mostró lo que Él derramó dentro de nuestro corazón, su amor, el amor ágape. Y nos mostró cómo es que está el amor del hombre, el amor fileo. Y cómo es que el amor fileo es un amor, hermano, medio extraño, ¿vio? Hoy le dice, yo te amo. Y mañana dice, te aborrezco, agarra tu pilcha y te va. Y el otro día dice, vení, yo te amo. Es un amor extraño. Entonces Dios metió dentro de nosotros su amor, el amor de Dios que como amó desde un principio, este amor ama hasta el fin. Nunca deja de amar. Y no solo eso, sino que siempre ama más todavía. Y pasan los días y ama más profundo, más fuerte, a tal punto que las muchas aguas no pueden apagar este amor. Los grandes problemas, las grandes tempestades no pueden apagar este amor. Cuando nosotros aprendemos a amar con el amor de Dios que fue derramado dentro de nuestro corazón. Entonces nosotros vemos como Dios nos va llevando para formar un pueblo espiritual, nos va introduciendo, hermano, y nos va mostrando las cosas que están desordenadas, como un mal carácter. El mal carácter es un desorden. Porque en el orden de Dios eso es un desorden. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Señor? Nos vino hablando justamente diciendo, aprended de mí. Y hemos estado viendo por qué causa vienen los problemas, hermano, por qué causa vienen las cargas, las tristezas, justamente a causa del mal carácter. ¿Y cuánto daño hace una persona de mal carácter? Se enoja, grita, dice palabra ofensiva, ofende en el corazón al que le está gritando, al que está escuchando, al vecino que también está con la oreja parada escuchando el batifondo que está haciendo en su casa y dice, mirá los cristianos, tened cuidado, pasá por la vereda del frente, no sea cosa que algún platillo volador pase por ahí y te pegue.
Entonces nosotros vemos cómo Dios a nosotros nos va llevando para que justamente dejemos nuestra naturaleza humana y empecemos a vivir en la vida que Él nos ha dado. Nosotros hablamos de una realidad espiritual de lo que Dios ha hecho en nosotros. Nos dio una muerte y un nuevo nacimiento. Dice la palabra del Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Es decir, nos hizo un hombre nuevo. Sin embargo, nosotros vamos al hospital, nos hacen una radiografía, nos hacen una ecografía, una tomografía y todo lo que termina en grafía y el hombre espiritual no aparece. No hay nada para ello. Porque es algo espiritual, es una verdad espiritual de lo que ocurrió dentro de nosotros. Por eso hablamos de la necesidad de nosotros que hemos nacido del Espíritu, que andemos en el Espíritu. No solamente que digamos que hemos nacido de nuevo, que nos hemos bautizado, sino que empecemos a vivir esa vida, una vida espiritual, una vida del cielo para el cual está, hermano, colmada todas las revelaciones de Dios para él, porque hay una tarea y una obra que tiene que alcanzar. Por eso necesita crecer. Si no crecemos, vamos a seguir siendo niños espirituales y como niños espirituales vamos a ser inoperantes en cuanto a la palabra del Señor. Un neófito no puede enseñar. ¿Qué va a enseñar? No sabe nada, es nuevo, no entiende nada, se da cuenta, tiene que aprender. Entonces nosotros tenemos que crecer espiritualmente para poder entender otras cosas. Nosotros hemos estado viendo cómo Pablo, él decía, conozco a un hombre en Cristo Jesús, que hace 14 años. Y dijimos cómo es que, hermano, no pudo él contar lo que tenía, porque cómo le va a enseñar a los niños espirituales, hermano, a los niños le va a enseñar cosas profundas espirituales. Es como que usted tenga todos los chiquitos y usted saque la plata que cobró, fue al cajero y cobró y estén todos los chicos ahí jugando, yendo para acá, y usted esté con la plata ahí y usted dice, no chicos, váyanse para afuera, déjenme a mí solo acá, yo tengo que ordenar, acomodar. Usted acomoda, ordena todas las cosas, porque ellos ¿qué saben de eso? ¿Qué saben del valor del dinero? ¿Qué saben? ¿Qué entienden? No entienden nada. Entonces, ¿usted qué hace? Saca para afuera para poder usted ordenar tranquilamente todas las cosas y ver todas las cosas y colocar todas las cosas en el lugar. Entonces usted comienza esto para el diezmo, porque es lo primero, porque nosotros hemos aprendido que la bendición del Señor viene mediante ello. No hay otra manera, no busque otra forma. La Biblia dice, probadme en esto y veréis, si no, ahora abriré la ventana de los cielos y derramaré abundancia de bendición sobre de vosotros. Entonces pone primero para Dios, luego para esto, luego para esto, luego para esto y dice, me falta. Y cuando usted dice, me falta, entonces eleva su corazón, Dios proveerá. Y yo sigo. Y él dice, probadme a ver si yo no abriré la ventana de los cielos y derramaré abundancia de bendición. Entonces usted ordena todas las cosas, entonces va marchando tranquilo en un orden. Dios es ordenado, hay un orden para las cosas materiales y hay un orden para las cosas espirituales. Entonces nosotros entramos a la iglesia y Dios nos viene ordenando, hermano, nuestro carácter, nuestro pensamiento. Entonces nosotros hemos estado viendo, conozco un hombre en Cristo Jesús, dice, hermano, el cual dice, subió al tercer cielo, estuvo en el paraíso, donde escuchó palabras inefables que no hay forma de expresarlas, no le son dadas a expresar, dice al hombre natural. Él estuvo ahí, él miró, él palpó, él gustó, él, hermano, oyó, él sintió la fragancia, vio todas las cosas, pero no pudo contar. ¿Cómo contar a niño algo tan tremendo, hermano, y glorioso que él recibió? Porque no lo iban a entender. Por eso vimos cómo es que Jesús dijo, si os he hablado cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablaré lo espiritual? Si las cosas pequeñitas, el orden que Dios nos da, nos dice, esta es la forma de andar, esta es la forma de hablar, esta es la forma de vestir, esta es la forma de tratarse uno con otro, esta es la manera, esta nos va enseñando y nos va iluminando. Y en esas cosas sencillas que nosotros si queremos las llevamos a cabo y vamos enderezando nuestros caminos, no obedecemos, ¿cómo nos va a revelar cosas, hermanos, más profundas? Si las cosas sencillas no las hacemos, no porque no sabemos,
sino porque no queremos. Una cosa es cuando no se sabe. Entonces usted, hermano, en la ignorancia hace lo que no sabe, pero cuando usted sabe lo que es correcto, lo que es recto, lo que es la voluntad de Dios, y usted sigue su rumbo, ¿cómo va a crecer espiritualmente? Si justamente la santificación viene por la obediencia, si justamente el crecimiento de la fe tiene que ver con la obediencia, si justamente el desarrollo del amor y el perfeccionamiento del amor tiene que ver con la obediencia, y justamente la manifestación de las revelaciones de Dios tienen que ver con la obediencia. Y no nos olvidemos que Dios puso en nosotros no una fe sencillamente para ser salvos, sino que puso en nosotros la fe de los escogidos de Dios. Esto va ligado con la obediencia. ¿Por qué? Porque tenemos una estatura que alcanzar, una imagen que lograr, un trabajo que llevar a cabo. Entonces nosotros necesitamos crecer. Necesitamos crecer. Por eso hemos leído este pasaje. Porque esto es una revelación. Esto que acá Jesús habló con los discípulos es una revelación de alguien, de algo, hermano, que eso no podían entender, como que se le bloqueó la mente, ¿vio? Jesús le dijo así: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego le dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús, te equivocaste. Tenías que haber dicho: nadie va. No. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cómo que viene? Tendría que decir que va. ¿Cómo que viene? Por eso es una revelación. Las revelaciones son cosas ocultas que con la mente humana, hermano, usted no la puede analizar. Por más que la quiera analizar, no lo va a poder lograr porque esto se entiende espiritualmente. Por eso es que el escritor dice: por fe entendemos. ¿Entendemos por fe? ¿Cómo fueron creados los cielos? Por fe nosotros entendemos. ¿Cómo fue creado el hombre? Por fe nosotros entendemos y sabemos. ¿Cómo fue creado el universo? Nosotros por fe sabemos y entendemos. Los hombres andarán buscando que, no sé, la explosión y lo que ellos quieran, buscando que el hombre viene del mono, lo que ellos quieran, pero nosotros entendemos por fe la realidad de todas las cosas, la verdad de Dios, la verdad de Dios. Entonces nosotros leemos este pasaje y Jesús dice así: nadie viene al Padre. ¿Cómo que viene Jesús? Va, no. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conociereis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces, más todavía estaban ellos perplejos. ¿Vio? Cuando le dicen una palabra que no le entra en la mente, que usted no la puede comprender. ¿Cómo es esto? No puedo entender. Es como cuando Jesús habló con Nicodemo y le dijo: el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios, no puede ver, tiene que nacer de nuevo. Y dijo el maestro: ¿cómo nacer de nuevo? Estamos todos locos, ¿qué? Hay que entrar de vuelta en el vientre de mi madre. ¿Cómo está? Esto es una locura. Y le dijo Jesús: ¿cómo tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas? Porque hay una verdad espiritual, una realidad espiritual y una realidad física. Lo que comemos nosotros acá, cuando participamos, hermano, del cuerpo del Señor, lo que somos de fe, nosotros sabemos que en la realidad espiritual estamos, hermano, tomando y comiendo el cuerpo del Señor y su sangre. Esta es mi sangre, dijo Jesús. Entonces nosotros participamos de su cuerpo y participamos de su sangre. Pero alguien que viene y mira, él participa de un pan y participa de un vino. Lo prueba y dice: esto es vino y esto es pan. A mí no me engañan, esto es pan y esto es vino. En la realidad física lo es, pero en la realidad espiritual es la sangre y el cuerpo del Señor. Esto para nosotros, los que creemos, Entonces Jesús dijo así: nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Primero nadie viene y ahora me está diciendo que lo conozco. ¿Y dónde está? ¿Dónde está que lo quiero conocer? Alguien dijo: muéstranos al Padre, y no, que nos basta. Lo queremos ver, a ver, ¿dónde está el Padre? Verso 8. Felipe le dijo: Señor,
muéstranos al Padre y nos basta. Porque él le dijo, desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y dijo, muéstranos, debe ser una visión, que se haga visible, lo queremos ver, ¿dónde está? Que se produzca un milagro y podamos verlo. Muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. A mí, dijo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Verso 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Se da cuenta por qué nosotros tenemos que crecer en fe? Porque hay cosas que nosotros no las vamos a alcanzar a creer. Necesitamos crecer en fe para creer todo lo que Dios nos va a hablar, nos va a iluminar, hermano, y todo lo que Dios nos va a decir. Porque sin fe es imposible crecer. No va a haber crecimiento. Si no le creemos a Dios todo lo que Él dice, no va a poder pasar a otra esfera espiritual más elevada para comprender cosas más profundas. No lo va a poder hacer. Necesitamos crecer en fe. Y la fe crece en la obediencia a la palabra de Dios. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Por eso decimos que esta era una revelación. Cuando alguien dijo, el Padre que mora en mí, nunca. Los profetas decían, el Espíritu del Señor es sobre de mí, porque venía el Espíritu de Dios, hermano, y le daba una profecía. En el Antiguo Testamento nosotros vemos que dice, el Espíritu de Jehová es sobre de mí, pero cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos que nunca más se nombra hermano Jehová, sino que siempre se dice el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Cuál era el Espíritu de Jehová? El Espíritu Santo. El Espíritu de Jehová del Antiguo Testamento es el Espíritu Santo que nosotros recibimos, pero vemos que en las Escrituras, a partir del Nuevo Testamento, cesa ya de mencionarse tal nombre y se dice el Espíritu del Señor o el Espíritu Santo me dijo así. Entonces dice, el Padre que mora en mí. Entonces, esto es una revelación, por eso hablamos de la necesidad de creer. ¿No ven lo que le pasó a Felipe? Le acababa de decir el Señor, le habéis visto, le conocéis, y él dijo, muéstranos al Padre, y con eso estoy cumplido. Con esto, y dijo Jesús, pero hace tanto tiempo que estoy con vosotros, y ahí es donde viene la revelación. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo las hablo o he hablado, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí. Entonces, ¿quién moraba en Cristo? No está escrito, hermano, no está escrito acaso que era el Señor justamente, que estaba Cristo, estaba Dios en Cristo reconciliando al mundo. No recibió el apóstol Pablo esta revelación. ¿Por qué habló Pablo de cosas tan profundas que el apóstol Pedro dice son de difícil interpretación? Justamente, hermano, porque Pablo le fue revelado, él entendió los misterios profundos de Dios, entendió, hermano, que Dios estaba en Cristo, que Dios estaba metido dentro de Cristo. ¿Por qué Jesús dijo, Padre, por qué me has desamparado? Porque el Espíritu de Dios que estaba en él se apartó, el juicio tenía que caer sobre de él y el Espíritu se apartó y él sintió que le faltaba Dios adentro. Padre, ¿por qué me has desamparado? Era el momento del juicio y de la ejecución en contra del pecado, porque estaba siendo condenado el pecado en Cristo.
Dios juntó el pecado de todo el mundo y lo hizo a Cristo pecado. El pecado que entró y en Cristo, en su carne, condenó al pecado. En la condena Dios salió y ahí se quedó. ¿Por qué me has desamparado? Era necesario que venga el juicio. Pero luego hubo un poder manifestado, dando Dios testimonio que Él era el Hijo de Dios, resucitándole de los muertos. Aquí estoy, resucitándole de los muertos. Entonces nosotros miramos la necesidad que tenemos nosotros de crecer en fe para poder entender los secretos, las revelaciones del Señor, las cuales Pablo, hermano, él había entendido en profundidad todas las revelaciones y todo, hermano, lo que había, la gloria de lo que había dentro de él, la gloria de que Cristo estaba dentro de él, la gloria. Jesús hablando a los discípulos en el libro de Juan 14, verso 15 al 17, le dijo a los discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, alrededor de ellos. Y luego dice, y estará en vosotros. Entonces le estaba enseñando a los discípulos que no lo iba a dejar huérfano. Yo me voy, dice, pero no dejaré huérfano, sino que enviaré el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual redarguirá al mundo de pecado, el Espíritu de verdad, el cual operará en ustedes, los guiará a ustedes a toda la verdad. Yo me voy, pero vendrá el Consolador, el cual estará adentro de vosotros. Vamos a la revelación del apóstol Pablo y dice, ¿no sabéis que sois templos del Espíritu Santo? Entonces nosotros vemos lo que hizo con nosotros. ¿Qué es lo que hizo Dios con nosotros? Hizo justamente un templo del Espíritu de verdad. Por eso es que la verdad del Evangelio, hermano, a nosotros nos resulta natural, es decir, nos resulta familiar. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y el Evangelio es la palabra que viene de nuestro Padre Dios y nos ilumina y ordena nuestra vida para que acomodemos todas las cosas, para que podamos ir más allá a las cosas espirituales. Por eso necesitamos ordenar las terrenales, poner en orden todas las cosas que son desordenadas, humanas, ponerla en orden para que nosotros podamos ir mucho más allá todavía. Es Pablo el que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Esto lo dice Pablo. Entonces, ¿cómo es que Pablo entiende esto? Justamente porque a él le fue dada la revelación. Dios estaba en Cristo, Dios estaba en Cristo. Por eso Jesús dijo, el que a mí ha visto al Padre. Dijo, muéstranos al Padre y es suficiente. Y dijo Jesús, pero hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conocen, Él está en mí. El Padre mora en mí, está dentro mío. Yo y el Padre, una sola cosa somos. Y las palabras que yo os he hablado no son mis palabras, porque no fui yo, es el Padre en mí que le da su palabra a sus corazones. Por eso el apóstol Pablo recibió la revelación del Cristo resucitado. Él no predica, hermano, el Jesús que anduvo en Jerusalén. No predica al Jesús que estuvo caminando en Jerusalén, cuyo evangelio lleva al hombre hasta la cruz para arrepentimiento. Él predica al Cristo resucitado, el que murió y resucitó, para que todo lo que hemos recibido y hemos creído en Él, seamos juntamente con Él resucitado. Y como Él fue rumbo a la gloria de Dios y está sentado a la diestra de Dios, también nosotros marchemos también a su lugar.
Entonces nosotros miramos. Así que Jesús dijo así: vendrá el Espíritu de verdad, será que está con vosotros y será en vosotros. Libro de los Hechos, vemos cómo es que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que habían creído, y el apóstol Pablo confirma diciendo: ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Entonces nosotros entendemos que nuestro cuerpo es morada del Señor. Hemos estado viendo nosotros cómo es que el apóstol Pablo, él decía en Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano. Entonces hablamos de nuestro cuerpo, porque él dice: esta nuestra morada terrestre, esta nuestra morada. Entonces la mira de costado y dice: esta nuestra morada, bueno, esta nuestra casa, que es nuestro cuerpo. En este cuerpo, Pablo, el Señor dice que el Espíritu Santo vendrá, dice, y estará en vosotros. Y Pablo afirma: sois templo del Espíritu Santo. Quiere decir que en esta casa habito yo y el Espíritu Santo. Está el Espíritu Santo dentro de mí. Es lo que Jesús dijo: yo me iré, dice, pero es necesario que me vaya para que venga el Consolador, el Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos en San Juan, capítulo 14, verso 23, Jesús dice así: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Escucha bien. Mi Padre le amará, y vendremos, no dice vendré, vendremos a él y haremos morada. Entonces usted piensa: ¿quién mora dentro de nosotros? El Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, que son una misma cosa. Mora dentro de nosotros. Cuando usted lee el libro de Gálatas, capítulo 1, verso 27, porque el primero que manifiesta esto es el apóstol Pablo. ¿Por qué manifiesta estas realidades espirituales? A causa que él la recibió primero. Él recibió primero la revelación. Primero él la gusta, la palpa, se da cuenta y luego la comunica a la iglesia, porque lo que él recibió es para la iglesia, es para todos. El libro de Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces miren lo que dice: no vivo yo. Así que él estaba morando con Cristo, sí. Estaba diciendo: el gobierno de mi casa ahora se lo di al Señor. Y él es el que lleva donde él quiere, pone lo que él quiere y saca como él quiere. Es mi amo, es mi Señor. No es él, es mi Señor, el dueño de mi hogar. Por eso dice: no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Por eso en muchas oportunidades él dice: no me miréis a mí, no soy yo, es Cristo que está dentro mío, el que está haciendo la obra y está operando en los corazones. No soy yo, es el Señor que está metido dentro mío. Entonces, ¿por qué dice Cristo en mí? Porque Cristo es la cabeza de la raza humana. Es nuestra cabeza. Cristo es nuestra cabeza, nuestro Salvador. Cristo en mí. Y cuando leemos en Colosenses 1:27, el apóstol Pablo dice lo siguiente: a quien Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio. Por eso dijimos: estos son misterios. ¿Cómo podrá un hombre humano, carnal, que anda en las cosas, en la carne y en las cosas que son de la carne, entender estos misterios? Son misterios ocultos al pensamiento, hermano, y a la inteligencia humana, pero descubiertos mediante la fe a los que creen. Esto es a nosotros. Entonces dice así: ¿a quién es Dios? Colosenses 1:27. ¿A quién es Dios? Quiso dar a conocer
la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Así que es un misterio, Cristo en nosotros. Un misterio oculto por los siglos y las edades, pero que ahora ha sido revelado. Así que el Espíritu Santo, así que Cristo, así que Dios, así que moran en mí, están en mí, están. Entonces Pablo dice, ya no vivo yo, no quiero llevar las riendas de mi vida, se la entrego al Señor, sea Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, como Él quiera hacer que lo haga. ¿Se da cuenta por qué necesitamos crecer? Si no crecemos, no le vamos a entregar la rienda de nuestra vida. Vamos a querer seguir haciendo como nosotros queremos y como nosotros sentimos. Vamos a querer, hermanos, seguir llevando algunas cosas desordenadas. Le pusieron todas las cosas en su lugar. El zapatito, los dos zapatitos juntos en un lugar y usted agarra un zapato, ¡pa!, lo tira en una esquina y ¡pa!, porque ese es el orden suyo. ¿Qué tal si nos dejamos ordenar por el Señor? ¿Sabe? La tierra estaba en un principio desordenada y estaba vacía. Pero nosotros no estamos vacíos, estamos llenos. Cristo está en nosotros. Y Dios está ordenando todas las cosas. Dejemos que el Señor nos lleve, que la palabra de Dios nos ilumine y que el Espíritu Santo, que está dentro de nosotros, nos guíe a toda verdad. ¿Entendemos esto, hermano? Nos ponemos de pie y oramos. Oramos delante del Señor. Amado Dios, alabamos tu nombre, Señor, te ensalzamos y te damos gracias. Así te agradó a ti, Señor, declarar a tu iglesia, a tu pueblo, los misterios ocultos, escondidos para los ojos de los hombres, pero que son revelados para los que son de fe. Esto es a nosotros. Así te ha agradado. Gracias, Señor, por haber puesto semejante fe en nuestro corazón y haber hecho en nosotros semejante llamamiento y haber hecho de nuestro cuerpo un templo para tu Espíritu Santo, morada para ti. Gracias, mi Señor. El poder de tu Espíritu nos ilumina en todo y nos guíes. Tomes tú las riendas de nuestra vida y no sea como nosotros, sino como tú. Gracias, Padre. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden darle gloria a Dios, digno de toda alabanza.